Bien, en la clase pasada estábamos hablando sobre los distintos mecanismos que pueden generar, gatillar una erupción. Estábamos viendo principalmente los factores externos, internos, una inyección de magma, mezcla de magma, exsolución de volátiles. Todas ellas, ¿verdad?, tienen que ver con la generación básicamente de una sobrepresión dentro de un reservorio que permita generar el rompimiento, la fractura de la roca caja, de la corteza, la formación de un conducto y finalmente la evacuación del magma hacia la superficie. Veamos ahora algunos mecanismos mixtos, externos, ¿verdad?, que pueden influir y que se han observado. Aquí dice, ¿verdad?, colapso lateral del edificio volcánico. El caso más conocido fue lo que ocurrió en 1980, el 18 de mayo de 1980, a las 8:32 de la mañana, un domingo, cuando el volcán Santa Elena, ubicado en el Arco de las Cascadas, en el noroeste de Estados Unidos, hizo erupción, después de 2 meses de actividad pre-eruptiva. Lo más conocido de la erupción, ¿verdad?, es el colapso, que ocurre de manera muy súbita, muy rápida, ¿verdad? Menos conocido lo que pasó después. Estamos viendo la secuencia, ¿verdad?, del colapso del Santa Elena, ¿verdad?, con la avalancha y la explosión lateral dirigida que se generó. Después del colapso, ¿verdad?, a las 9 de la mañana, media hora después, comenzó una erupción de tipo subpliniana, que estamos viendo aquí en la foto, y que duró durante aproximadamente 9 horas de manera continua, casi todo el día ocurrió esta erupción de manera continua. Lo que se piensa que ocurrió acá, entonces, fue que el colapso del edificio volcánico, bueno, lo que había acá era una intrusión de magma, ¿ya?, lo que se llama un criptodomo, cripto justo debajo de la superficie, no alcanza a llegar a la superficie, por eso criptodomo y no domo. Entonces, este cuerpo de magma se está emplazando aquí, deformó el volcán, el flanco norte del Santa Elena, hasta que finalmente lo desestabilizó y lo hizo colapsar, ¿ya? Esto generó entonces una disminución de la presión confinante de este cuerpo magmático. Entonces, esta descompresión súbita hizo que este magma que estaba confinado rápidamente se expandiera con los volátiles, ¿verdad?, al disminuir la presión y al aumentar el volumen de manera muy rápida, bueno, eso generó finalmente la erupción, ¿ya? Entonces, básicamente el colapso del edificio volcánico gatilló esta erupción explosiva, en el caso del Santa Elena. Han ocurrido otros casos menores, por ejemplo, en el Stromboli. El Stromboli es un volcán que está en Italia, es una isla en el Mediterráneo, muy activa. Se le dicen el faro del Mediterráneo, porque se ve iluminado en las noches. También ha tenido colapsos que de hecho han generado algunos pequeños tsunamis cuando este material entra en el agua. En el 2002 y el 2007, estos colapsos también generaron erupciones mucho más violentas que las que ocurren habitualmente en el Stromboli. El Stromboli, bueno, era erupciones strombolianas, le diré el nombre. En este caso, en el 2002-2007, los colapsos generaron erupciones mucho más grandes de las que está habituado el Stromboli, erupciones de tipo más bien subplinianas. Y también después del colapso, la actividad disminuyó mucho, ¿ya? Es decir, el colapso habría gatillado una erupción mucho más grande que la habitual, lo que habría generado una evacuación, digamos, mucho mayor de magma, lo que estaba habitualmente acostumbrado al volcán. Por lo tanto, le tomó más tiempo para retomar su actividad normal. El Stromboli es un volcán que está activo de manera permanente, con erupciones strombolianas cada 5 a 20 minutos, ¿ya? Lo vamos a ver en la siguiente clase. Estamos viendo los tsunamis que se generaron con los colapsos de este volcán. Es una pequeña isla, así que lo que colapsa habitualmente entra en el mar. Hay otros mecanismos que se han planteado, por ejemplo, las mareas lunares. Como les decía, las mareas lunares no es solamente el efecto que ejerce la gravedad de la luna, del Sol,
en el agua, la Tierra también se deforma, ¿ya? Se deforma como dice ahí, 0.03 microradianes, ¿ya? Ahora, hay un tema empírico de observaciones, en que, por ejemplo, en volcanes que son muy activos y que por lo tanto tienen un registro de al menos un par de siglos de actividad volcánica, como por ejemplo en Hawái, fíjense que desde 1832, más del doble de las erupciones han ocurrido en periodos de marea máxima. ¿Ya? Curioso. En el volcán Fuego, Nicaragua, Guatemala, perdón, desde el año 1800, la mitad de todas las erupciones han ocurrido también en periodos de marea máxima. Hay otros casos, por ejemplo el Pinatubo, que ya hemos hablado bastante en 1991, la erupción liniana del 15 de junio, también ocurrió en periodo de marea máxima. Probablemente no gatilló la marea, digamos, la deformación terrestre, no gatilló la erupción, pero fue de alguna manera como la última gota que rebalsó el vaso, ¿ya? Es decir, dio el último impulso, el último, digamos, desequilibrio para que finalmente ocurriera la erupción, ¿ya? Todas estas cosas son más bien cosas empíricas que no están bien estudiadas, no entendemos bien cuál podría ser el mecanismo de que esta deformación generara una erupción. Efectos del clima. Nuevamente se ven patrones. Por ejemplo, el volcán Pavlov en Alaska, las erupciones ocurren habitualmente a fines del otoño. O veamos, por ejemplo, el caso del volcán Villarrica, que vamos en la próxima semana. La última erupción, ¿cuándo ocurrió? 2015 fue en marzo, fines del verano. La anterior, 1984, fue entre octubre y febrero, verano. La anterior, 1971, diciembre, 30 de diciembre, verano. La anterior, 64, marzo, verano. 63, esa creo que fue un poquito después en el otoño, fue en, no sé, abril o mayo, no me acuerdo bien. La anterior, el 48, entre octubre y febrero, de nuevo, verano. O sea, en el volcán Villarrica, la mayor parte de la erupción ocurre en el verano. ¿Por qué? Algunos piensan que podría deberse a los deshielos, ¿ya? Durante el invierno hay una capa de nieve, ¿verdad?, que ejerce un cierto peso sobre el volcán, y en el verano esa capa de hielo desaparece, y también el agua se derrite, tiende a infiltrar, y podría llegar eventualmente al sistema magmático, y de alguna manera caería la erupción. No lo sabemos, pero está también digamos, esos datos empíricos, esa correlación. ¿Habrá un tema de efecto-causa? ¿Causa-efecto? Probablemente, ¿ya? O el mismo tema de los glaciares. Recordemos que la última glaciación, ¿verdad?, terminó hacia los 10.000 años, aproximadamente, en promedio, pero depende de la latitud. Una cosa interesante es que, por ejemplo, los dos volcanes más activos de Chile, el Chaima y el Villarrica, habitualmente tienen erupciones estrombolianas, hawaianas, de baja magnitud, pero en su registro geológico hay algunas erupciones que han sido realmente mucho más grandes, muy destructivas. Ahí, por ejemplo, estamos viendo la mayor erupción registrada en el volcán Yaima, que corresponde a lo que es la ignimbrita Curacautín, un depósito de flujo piroclástico. Fíjense cómo cubre todo el volcán alrededor, y llegó incluso en algunas localidades hasta el Valle Central. Está la carretera, la Ruta 5, la Panamericana, está Temuco, Lautaro, llegó hasta el Valle Central, 24 kilómetros cúbicos. Ocurrió hace aproximadamente 13.000 años, cuando los glaciares se estaban retirando ya se habían retirado de esa zona para esa data. Lo curioso es que, por ejemplo, en el Villarrica, la mayor erupción del Villarrica corresponde a lo que se llama la Ignimbrita Licán, otra gran erupción de al menos 10 kilómetros cúbicos, y ocurrió al mismo tiempo que la erupción del Yaima. O sea, las dos mayores erupciones del Villarrica y del Yaima ocurrieron aproximadamente en la misma época, y justo cuando los glaciares se habían retirado. Y aparte de esa ignimbrita andesítico-basáltica o basáltica, es poco común que un magma basáltico o andesítico basáltico genere erupciones tan explosivas y tan voluminosas.
el efecto de los glaciares podría haber hecho que durante mucho tiempo los magmas no hicieron erupción debido a la presión confinante, se acumulaban en la corteza superior, y una vez que se retira el hielo, se libera este peso, esos magmas que se habían acumulado que habían hecho erupción, lo hacen de manera súbita, muy violenta, generando estas grandes ignimbritas en ambos volcanes. Finalmente, fuerzas externas lejanas, ¿verdad? Terremotos. Se ha planteado muchas veces esta correlación que hay entre grandes terremotos y erupciones volcánicas. ¿Ya? Les mencionaba el caso de 1960, que activó el cordón Caulle, menos de 48 horas después del gran terremoto de Valdivia. Hay otros casos en Centroamérica, por ejemplo, en abril de 1902 hubo un terremoto también y al poco tiempo después ocurrió la erupción del Santa María, una de las grandes erupciones plinianas del siglo XX a nivel mundial. ¿Ya? ¿Qué es lo que podría hacer un terremoto para gatillar una erupción volcánica? Se han propuesto varios mecanismos. ¿Ya? Uno dice que, por ejemplo, el mismo movimiento, ¿ya? La misma sacudida del temblor, podría generar recirculación del magma. Es un poco el análogo cuando ustedes agitan una botella de gaseosa, de Coca-Cola, ¿verdad? Favorece la execución de volátiles. Entonces, el movimiento, la agitación, podría generar ese efecto de vesiculación y finalmente erupción. Es algo que se ha planteado. Otra hipótesis podría ser que el terremoto causa un cambio en el nivel de estrés de la corteza y por lo tanto el nivel crítico para que se genere la erupción cambia. Es decir, por ejemplo, si en condiciones habituales yo necesitaba 10 megapascales, por ejemplo, para generar rompimiento de la roca y generar una erupción, después del terremoto solamente necesito 5, por ejemplo, no tanto. ¿Ya? Pero cambian las condiciones, entonces para gatillar una erupción. Podría ser otra explicación. ¿Ya? También es un tema poco conocido. ¿Ya? Pero nuevamente la evidencia empírica está ahí. Ok, con esto entonces termino